INE. Para analizar este caso conversamos con uno de los miembros de la comisión externa del INE, precisamente Osvaldo Larrañaga. Señor Larrañaga, muchas gracias por acompañarnos aquí en CNN Chile. Bueno, ¿cómo pudieron llegar a estos datos? ¿Qué es finalmente lo más preocupante de lo que ustedes revisaron? ¿Cuál es el dato más, más sorprendente de esta revisión que hacen ustedes en estos 3 meses? Mira, efectivamente hicimos un trabajo bastante minucioso de 3 meses. Entrevistamos a muchas personas que participaron en el censo, evaluamos bases de datos, miramos documentos, y al final de todo ese proceso, nuestra opinión unánime de la comisión fue que el censo tenía problemas suficientemente importantes que invalidaban, digamos, los objetivos del censo, que es contar a la población a nivel nacional, de regiones, de comunas, y caracterizarla, es decir, caracterizarlas por sus variables demográficas y socioeconómicas. En ese sentido, nuestra recomendación es hacer un nuevo censo en 2015, aun cuando más abreviado, en cuanto al número de preguntas, es decir, un cuestionario más pequeño. Ahora, ¿cuál es el principal problema del censo 2012? La tasa de omisión poblacional es 3 veces más alta que otros censos recientes en Latinoamérica, y a nivel de ciertas comunas puede ser, o sea, nuestras estimaciones es que en un 20% de las comunas la tasa de omisión, es decir, la población no censada alcanzaría o superaría el 20%. Con eso no se pueden, ¿verdad?, estimar o tener totales comunales confiables. ¿Qué es la tasa admisible en estos casos? No, aquí no hay una regla de oro, pero nuevamente las tasas de omisión de otros censos son 2 o 3%. ¿Ah? ¿Y cómo se llega a esto? Bueno, la comisión identificó un conjunto de causas, son distintas causas que confluyen y entregan, ¿verdad?, el panorama final. A nuestro juicio, quizás la más importante, la más determinante, es que la planificación de este censo venía desde el año 2008, se iba a hacer un censo de hecho, como se había hecho antes, que un censo que se hace en un solo día, con muchos censistas. En agosto del 2011, la dirección del INE decidió cambiar la metodología a un censo de derecho, que es muy distinto en términos, digamos, de lo que requiere en logística, en organización, en cuestionario, y a nuestro juicio fue un periodo de tiempo demasiado corto y por lo tanto no se alcanzó a hacer la preparación suficiente, no hay experiencia previa en el país al respecto, y eso desencadenó un conjunto de problemas que terminó en lo que hay. Y en nuestro juicio, esa es como la causa más importante. O sea, los 8 meses en los que se preparó el censo. ¿Debería haberse preparado en más tiempo? El censo venía preparándose desde el 2008, pero claro, bajo la modalidad habitual. Se cambió en agosto del 2011 a esta modalidad nueva, y el tiempo fue insuficiente para hacerlo bien, porque simplemente, por ejemplo, no se hizo lo que siempre se hace en un censo, que es una prueba piloto, que antes de hacer el censo completo, uno lo testea, todos los instrumentos, en una muestra pequeña, y ahí aprende con antelación qué problemas hay. Como hubo poco tiempo, eso no se hizo, y los problemas aparecieron en el levantamiento definitivo de la población, cuando ya era muy tarde para lidiar con los problemas. Ahora, no solamente está ese problema, también se habla de una estimación de personas que no fue censada. ¿Es en los censos habitual hacer estimaciones de población que no han sido contabilizadas? Bueno, ese es un problema que ya se conocía, ¿cierto? Que cuando se informó el INE en la época, en agosto del 2012 y en abril del 2013, los resultados del censo, se informó de ciertos totales poblacionales y por unidades subnacionales, y en realidad esos totales incluían población efectivamente censada y población estimada, y lo menos que tendría que haberse hecho es haberse informado, digamos, de que se estaba estimando población. Se estaba estimando, ¿cierto? Eso fue un tema, a nuestro juicio, ahí se omitió información esencial en la comunicación de la época. ¿Y usted, a su juicio, eso es mala fe o es un error? No podemos juzgar las intenciones de por qué la gente hizo lo que hizo, pero la verdad, digamos, es que fue un error importante. ¿Pero eso se hace habitualmente o estaban
dando una cifra o una manera nueva de hacer, porque aquí también se habló de que se iba a hacer una contribución estadística con viviendas no logradas, se habló de varios términos que eran nuevos a partir de lo que estábamos hablando de los censos. Mira, la población que fue informada en la época fue alrededor de 16.600.000. Eso incluía alrededor de 700.000 que fueron estimadas por dos razones distintas. Para viviendas con moradas ausentes, que es la vivienda donde va el censista y no encuentra a la persona, pero sabe que hay persona, entonces eso otros países hacen distintos tipos de imputaciones, puede ser, pero siempre se informa, estamos imputando, estamos diciendo que esas viviendas, si bien no las censamos, estimamos que hay tanta población ahí. La otra razón fue en viviendas no censadas, y ahí el INE hizo una estimación de cuántas viviendas se habrían construido en el último periodo, y a ellas se le asignó población. Es un método no es un método que se practica, a nuestro entender, en ninguna otra parte del mundo, y es un método completamente no aceptable en los estándares censales. ¿Y a su juicio por qué se realizó eso? A nuestro juicio eso fue un error de apreciación del director. Básicamente del director. Él quería llegar con un dato preciso para poder decir que este efectivamente había sido un censo exitoso en la fecha en que tenía que entregar los datos. A ver, pero incluso lo siguiente, incluso si uno aceptara esas imputaciones, que como digo, no es el caso, se llegaba a 16.600.000 personas aproximadamente. La población proyectada por el mismo INE son 17.400. O sea, igual faltaban 800. De manera que incluso con esas imputaciones no se alcanzaba ni cercanamente al total que había que llegar. Y de acuerdo a lo que ustedes investigaron, entonces, ¿por qué se llegó a ese número? Al número de 16 millones del que se informó. Porque nuevamente, lo que nosotros sabemos es cómo se hizo. ¿Verdad? Se sumó a la población censada, población estimada por las dos razones dichas. ¿Por qué se hizo? No podemos juzgar las intenciones que hubo allí. Pero dentro del informe que ustedes establecieron lograron determinar que había un mal clima organizacional y que eso también influyó en los resultados finales del censo. Sí, hubo, como decía, un conjunto de razones. Fuera, digamos, del periodo de preparación que fue muy insuficiente, hubo recursos económicos insuficientes, hubo un mal clima organizacional, hubo fuertes quiebres internos al interior del INE. También hubo alguna responsabilidad de la administración anterior del INE, porque al 2010 los preparativos estaban bastante atrasados. Pero para realizar un censo que era distinto al que finalmente se realizó. Así es. O sea, no se le puede imputar básicamente hasta antes del 2011 todas las fallas que hay en este censo porque se estaba pensando en hacer otro censo. Claro, lo más probable es que si se hubiese hecho un censo tradicional, igual esos preparativos insuficientes algo podrían haber mermado la calidad, pero no del nivel en que pasó y por lo tanto, y por ello nosotros decimos que la principal causa no fue esa, sino fue la subestimación absoluta, digamos, de cuánto significaba organizar el nuevo tipo de censo. Ahora, bueno, todo el mundo se queda con la frase de que este iba a ser el mejor censo de la historia y finalmente se ha llegado a este fracaso. ¿Usted absolutamente recomienda repetir el censo? Bueno, es difícil hablar de absolutos y en ese sentido el director del INE está en su atribución para pedir una segunda opinión. Lo que sí quisiera como simplemente decir es que nosotros no nos autoconvocamos, nosotros fuimos invitados por el director del INE para hacer este trabajo, de manera, digamos, y hicimos el trabajo a nuestra mejor conciencia y conocimientos. Pero ustedes dicen que recomiendan no utilizar los datos del censo para elaborar cifras y políticas oficiales. Porque, a nuestro entender, ¿verdad?, los datos del censo no entregan totales confiables de lo que es la población a nivel de comunas, a nivel de regiones, a nivel de grupos específicos. O sea, no entrega lo que un censo debe entregar. ¿No hay ninguna manera de rescatar este censo? ¿Es necesario hacerlo de nuevo? ¿No hay números rescatables, digamos, de lo que hay? Uno podría intentar
atajos. Uno podría decir, bueno, ¿qué pasa si hacemos un nuevo censo solamente en las comunas donde hubo más problemas? Puede hacerlo. Nosotros pensamos y creemos que el nivel de problemas es lo suficientemente importante como para hacerlo de nuevo y bien. Ahora, lo que sí decimos es que hay que hacerlo lo más oportuno posible en el tiempo, pero con la preparación indispensable para que garantice la calidad del mismo. Y por eso ustedes hablan de 2 años más. O puede ser uno más incluso. Eso depende, digamos, del INE. Y ustedes dicen censo abreviado, ¿a qué se refieren con censo abreviado? ¿Cuál es la recomendación? Menor número de preguntas. Porque con un menor número de preguntas uno simplifica todo el proceso en términos, digamos, de cuestionario, entrevistas, recursos, etcétera. Abarata costos. Por supuesto. Muchísimas gracias, Osvaldo Larrañaga, miembro de esta comisión que hoy día ha provocado lo que el director del INE llamaba como un verdadero tsunami al recibir este informe de que habría que repetir el censo. Muchísimas gracias.